Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro encuentro que realizamos para hacer una reflexión del Evangelio según el Espiritismo. Lo realizamos todos los días viernes. Y esta vez vamos a reflexionar un poco sobre beneficios que se pagan con ingratitud. Esto está en el capítulo 13, en el ítem 19. Y comienza así. ¿Qué debemos pensar de quienes, porque recibieron ingratitud en pago por los beneficios que hicieron, dejan de practicar el bien para no tener que tratar con los ingratos? Es un tema bastante actual, o es un tema de absolutamente de todas las épocas. ¿Qué acontece cuando nosotros nos enfrentamos a la ingratitud de las personas? ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento? ¿Qué dice eso también acerca de nosotros? Continúa el Evangelio según el Espiritismo diciendo esto. En ellos hay más egoísmo que caridad, dado que hacer el bien para recibir demostraciones de reconocimiento equivale a no hacerlo con desinterés. Entonces, el porqué del sufrimiento, de la ingratitud cuando se hace el bien. La primera cosa es por causa de egoísmo. Quiere decir que la persona que está haciendo el bien tiene un interés interno de tipo egoísta. Entonces es eso lo que le genera la perturbación, el sufrimiento. Si lo hiciera desinteresadamente, entonces no se sentiría de esa manera. Y es porque hace ese bien para recibir reconocimiento. Entonces, muchas cosas que nos ocurren es porque internamente nosotros esperamos algo a cambio. Esperamos sobre todo reconocimiento, ese sentido de recompensa que muchas veces tenemos en nuestro interior, que no lo confrontamos de forma honesta, nos genera sufrimiento al punto de observar cuando no recibimos lo esperado, de generar sentimientos totalmente adversos, que malestar, sentirnos mal, incluso enemistarnos de aquellas personas que consideramos que deberían habernos pagado bien o que deberían tratarnos de una manera diferenciada por haberles hecho aquel favor o haberles dado aquel beneficio. Entonces, la causa del sufrimiento por ingratitud, la primera causa es el egoísmo y el deseo de reconocimiento. Y esto también habla de que nosotros debemos reconocernos a nosotros mismos, en el sentido que veamos la valía que cada uno tiene, de buscar también el reconocimiento de hacer las cosas bien en una forma interna, no necesariamente externa, sino de yo sentirme bien por lo que estoy haciendo, yo sentirme orgulloso por lo que estoy haciendo, sin esperar que los otros necesariamente nos den un feedback de aquello o nos den un reconocimiento de todo ello. En ellos también, continúa el Evangelio, hay orgullo, porque se complacen en la humildad con que el beneficiado deposita a sus pies el testimonio de su reconocimiento. ¿Sí? Entonces, vemos que está allí el otro vicio. Entonces, otra de las causas por qué me duele la ingratitud es orgullo, necesidad
de reconocimiento y egoísmo. Orgullo, ¿por qué? Es aquella necesidad de sentirse especial, diferente, superior. Y al ver a las personas menos afortunadas o que en ese momento necesitan de alguna asistencia, provoca de alguna manera que den ellos el testimonio de lo que recibieron, de los beneficios que recibieron. Y así quedar bien, así ganar más reconocimiento y ostentar de una forma más tangible el orgullo. Cuando una persona es orgullosa, también tiene la tendencia de ser hipersensible, porque le afecta cualquier cosa. Cuando no le tomaron en cuenta, cuando no hablaron su nombre, si no nombraron todas sus cualidades, entonces tiene la tendencia a quejarse, tiene la tendencia a sentirse mal, a estar triste. Y eso le afecta muchísimo. Naturalmente, hace que se desmotive cuando ese orgullo no se ve alimentado por las otras personas. Entonces, varias personas que quieren hacer el bien y que no reciben esas muestras para engrandecer su orgullo, simplemente lo dejan de hacer. Y es porque nunca estuvo esa semilla en realidad en el corazón de ellos. Siempre fue ego. Y el ego nos hace buscar en nosotros lo que no podemos desarrollarlo de manera natural. Sería diferente si en vez de ese egoísmo es una acción altruista donde nosotros conseguimos estar felices por el beneficio, por la felicidad también del otro. Deberíamos sentirnos felices por las demostraciones de cariño, sí, y no de reconocimiento por lo que estamos haciendo por esas personas. Sería mucho mejor cambiar el orgullo por trabajo, por un trabajo que sea continuo, sostenido, lleno de humildad, para que podamos ser personas que brinden beneficios no solamente en un momento especial para mostrarse, sino en todo instante, y que a través de ese trabajo podamos inspirar a las otras personas para que también puedan trabajar. Y no esperar en el testimonio, en el reconocimiento, en los halagos que pueden darnos las otras personas, para así hacer conocer de que nosotros somos importantes. Aquel que busca en la tierra la recompensa por el bien que hace, no recibirá en el cielo, no la recibirá en el cielo. Y esta es una realidad, ¿no? Si nosotros nos quedamos prendados aquí, materializados a encontrar recompensa en todo lo que nosotros hacemos, entonces en realidad no estamos preocupados en nuestro desarrollo. Es esto lo que en realidad quiere decir. Si yo estoy mentalizado en que soy una persona importante y que me deben tratar bien, que me deben tratar con guantes de seda, que debo ser reconocido por todas las cosas maravillosas que hago, que mi ego sea exaltado, entonces mi cabeza está absolutamente enfocada en algo equivocado. No estoy trabajando en mí. No estoy trabajando verdaderamente en mi desarrollo personal. Simplemente estoy enfocado en recibir. Mismo que yo haga algo, poco o mucho para las otras personas, estoy enfocado en recibir, porque si yo espero ese reconocimiento del otro, si yo espero esa palabra rimbombante a mi favor, nombrando todas mis cualidades, entonces yo estoy recibiendo. Mi interés primordial es recibir.
Y cuando estoy en eso, entonces todo aquel desarrollo espiritual, todos los beneficios interiores, la alegría interior, esa manifestación de plenitud, por sentirse capaz de poder hacer cosas, por sentirse una persona en armonía, por sentirse una persona que tiene capacidad para servir a los otros, simplemente se apaga. Y el ser humano necesita desarrollar ese sentido de utilidad, no utilitarismo. Utilitarismo es utilizar a las personas, utilizar las situaciones, no es eso. Sentido de utilidad, yo sentirme útil. Saber que uno es útil para las otras personas. Y eso de sentirse útil es muy bonito y pienso que todos los seres humanos nos queremos sentir útiles. ¿Sí? Es mucho mejor, por ejemplo, ir a la casa de unos amigos y preparar juntos una comida. Es mucho más gratificante, es mucho más bonito que simplemente ir de comensal, sentarse y comer. Cuando nosotros nos reunimos entre amigos y preparamos una comida, existe mayor armonía y existe mayor alegría por compartir. Entonces, esos momentos son los momentos maravillosos. Por eso, los mejores momentos muchas veces cuando visitamos un hogar es dentro de la cocina. Porque todos son útiles allí. Uno pasa una cosa, otro prepara otra cosa. Entonces, ese sentido de utilidad, de trabajo que se puede depositar en beneficio del otro, nos genera verdadera felicidad. Y eso en el futuro va a crear una vibración que nos va a llevar a momentos especiales en el momento de desencarnar, llevándonos a lugares luminosos y no siendo presos de aquellas idioplastías generados por nuestros propios reproches y sufrimientos. Recordemos que cuando nosotros desencarnamos, pasamos por un periodo de sueño, y cuando recordamos podemos podemos despertar con una perturbación. Muchas veces los espíritus desencarnados no son conscientes ni siquiera que están desencarnados, porque están tan materializados. Sus ideas son tan materializadas que no tienen concepción de los mundos espirituales. Por lo tanto, cuando yo comienzo esa etapa de desapego aquí, para comenzar en una etapa de colaboración, en armonía con el prójimo, de compartir, de ser útil para los demás, entonces yo voy creando esa vibración que hace que yo no me quede preso por aquellas cosas banales que en realidad no me van a ser de utilidad cuando yo pase de la vida material a la vida espiritual. Como dice Johanna de Angelis, sí, el ser humano es espíritu y el espíritu es energía, por lo tanto, es simplemente un proceso de transformación energética. Mantenemos nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros hábitos. Que nuestras ideas, que nuestros pensamientos, que aquellos hábitos sean hábitos volcados para el bien. Continúa aquí en el Evangelio, dice, por el contrario, Dios tendrá en cuenta a aquel que no la busca en este mundo. Voy a leer todo este párrafo de nuevo. Aquel que busca en la tierra la recompensa por el bien que hace, no la recibirá en el cielo. Por el contrario, Dios tendrá en cuenta a aquel que no la busca en este mundo. Es una forma de decir, ¿sí? Quien está libre de todo, esto quiere decir, Dios no juzga,
Dios no es un juez donde dice, esta persona me acuerdo que cuando hizo este bien, entonces lo hizo con mucho cariño, entonces eso hay que anotarlo. Dios no es una persona, simplemente es una metáfora, pero quiere decir esto, mientras menos apegado esté una persona a esa necesidad de reconocimiento, más libre va a estar de todas las cosas. Mientras yo menos necesite reconocimiento, mientras menos trabaje en mi orgullo, en mi egoísmo, más libre voy a estar para compartir con Dios. Es una meta bastante elevada, ¿no? Que todavía no estamos en condiciones de hacer, pero estaremos más cerca de la divinidad. Lo que nos detiene son aquellos apegos, el apego por recibir aquel reconocimiento. Entonces, cuando yo estoy aquí con ese deseo y pienso que en el otro lado, porque yo he sido muy bueno, buenito, entonces me van a recibir de una manera increíble. Y nos vamos a encontrar de que no es así. En realidad, nuestro corazón va a hablar de lo que tiene en su interior. Y nos veremos desnudos moralmente, porque nuestras tendencias estarán allí, absolutamente a vista de todos. Continúa el Evangelio diciendo, debéis ayudar siempre a los débiles, incluso si sabéis previamente que aquellos a quienes hacéis el bien no os lo agradecerán. Y aquí va una razón del Evangelio según el Espiritismo, ¿no? La ley de caridad, pero también la ley de progreso y también la ley de sociedad. Debéis ayudar siempre a los débiles. ¿Por qué? Porque tú eres más fuerte, porque tú eres más sabio, porque tú tienes conocimiento. Entonces, tu conocimiento es necesario para fortalecer a ese débil. No importa si agradece o no agradece. Importa el hecho que se sembró una semilla allí. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos utilizados. Hay que mantener también una coherencia en todo esto. Servir al prójimo no significa darle haciendo al prójimo. Servir al prójimo significa asistirle, ayudarle al propósito que tiene. Facilitarle algunas herramientas para que pueda hacer por sí mismo. Si yo hago las cosas por esa persona y espero un agradecimiento, entonces estoy haciendo doblemente mal, porque estoy esperando algo de la otra persona por un beneficio que yo estoy ofreciéndole y porque no le estoy dejando crecer, enfrentar ese desafío de su vida. Entonces, nuestro deber es sembrar, facilitar. Y cuando vaya adquiriendo la madurez necesaria, aquella persona que por hoy es débil, simplemente por hoy es débil, en el futuro tendrá los recursos para asociarse cariñosamente con los demás, en el sentido del agradecimiento. Agradecimiento significa, no solamente significa decir gracias, sino significa interés por el otro, significa palabras de ánimo, de cariño, significa estar presente allí. Entonces, tenemos que ver eso, pero es un proceso de madurez y a veces no se tiene la madurez necesaria. Estad seguros de que si la persona a quien prestáis un servicio lo olvida, Dios lo tendrá en cuenta mucho más que si el beneficiado os hubiese pagado con su gratitud.
Dios permite que algunas veces que se os pague con ingratitud para poner a prueba vuestra perseverancia en la práctica del bien. Muy bien. Entonces, se toma en cuenta cómo. ¿Dios tiene ese cuaderno? No, no tiene ese cuaderno. Los espíritus tienen un cuaderno que notan todas las veces que me porto bien, tampoco. Todo ese glosario, todo eso está en nosotros, en nuestras memorias, en nuestro perispíritu, en nuestro campo energético. Si nosotros simplemente nos relajamos y no reparamos tanto en la gratitud del otro, entonces nosotros, como hablamos hace un instante, verdaderamente nos quedamos libres también de esa carga. Porque estamos simplemente dando algo que podemos hacer. Entonces, no es una gran cosa, no es mucho. Puede ser para la otra persona. Puede uno mismo reflexionar y decir, es una cosa muy buena la que hice. Mas eso conviértalo en una alegría interior y no en una forma de comportamiento mórbido donde usted mismo precise ese reconocimiento. Y dice que son cosas que acontecen y que algunas veces o muchas veces se paga con la ingratitud y que eso pone a prueba la práctica del bien. Si yo me desanimo a la primera, entonces significa que yo no tengo hasta ese momento una práctica del bien. Si yo desisto, es que en realidad yo no hago el suficiente bien. No está en mí todavía hacer eso. Soy una persona que necesita de refuerzos positivos. Entonces soy yo el que necesita ser ayudado. Ahora, ¿no sería lo suficientemente satisfactorio entender esto? Que ya hemos superado mucho y por eso podemos auxiliar al otro. Es una posición mejor. Si es que nosotros lo pensamos de manera espiritual, significa que ya pasamos por varias etapas y ahora estamos mejor que antes. Mejor quizás que en reencarnaciones anteriores. Y eso nos facilita la posibilidad de poder asistir a las otras personas. Continúa el Evangelio diciendo, por otra parte, ¿quién sabe si ese beneficio olvidado momentáneamente no habrá de producir más adelante buenos frutos? Lo que hablábamos, madurez. ¿Quién sabe que a esa persona que quizás perdimos de vista y ayudamos en algún momento, nos reencontramos en el camino y es esa persona que ahora tiene una gran gratitud que nos auxilia? Tened la certeza que, por el contrario, es una simiente que con el tiempo germinará. Por desgracia, solo veis el presente. ¿Sí? Muchas veces nosotros únicamente nos quedamos en el presente, deseosos de recibir algo en el presente y no observamos el futuro. La gran dificultad es no observar que nuestras acciones van a tener un impacto en nuestro futuro. Entonces nuestro caminar deberá ser bien vigilado por cada uno de nosotros. Bien decía el Maestro Jesús, sí, estad vigilantes, vigilantes de nuestras acciones, porque eso determinará nuestro futuro. Trabajáis para vosotros y no para los demás. Los beneficios acaban por ablandar los corazones más empedernidos. ¿Sí? Cada vez que hacemos el bien, en realidad es un ejercicio en cuanto a la felicidad para nosotros. Y cada vez que hacemos el bien, sembramos esperanza en las demás personas.
es algo que deberemos reflexionar para comenzar a volverlo realidad y coherente en nuestra vida. Alguien puede estar en desacuerdo y eso es perfectamente normal, pero al momento que nosotros comenzamos a obrar en bien por las personas, estamos sembrando una semilla, estamos ablandando los corazones y estamos ayudando en su crecimiento espiritual. Y eso es mucho. Pueden quedar en el olvido en este mundo, pero cuando el espíritu se despoje de su envoltura carnal, se acordará de ellos, y ese recuerdo será su castigo. Cuando la persona mantiene sin gratitud, también ahora es el otro lado, ¿sí? Cuando la persona no es grata, va a generar ese remordimiento, ¿no? De no haber sido grato con aquella persona que fue bondadosa. Entonces lamentará su ingratitud, deseará reparar la falta, pagar la deuda en otra existencia, muchas veces aceptando incluso una vida dedicada a su benefactor. Así, sin que lo sospechéis, habréis contribuido a su adelanto moral y llegaréis a reconocer posteriormente la verdad de este principio. Una ayuda jamás se desaprovecha. Por otra parte, también habréis trabajado para vosotros mismos, porque conquistaréis el mérito de haber hecho el bien con desinterés, sin dejaros desanimar por las decepciones. Por lo tanto, aquella expectativa en la que nosotros podemos hacer las cosas esperando como resultado el reconocimiento de los otros, puede generar profundas decepciones. Y para la persona que tiene también orgullo y que recibe más, es ingrato. Entonces, vemos que el remordimiento se convierte en un determinante de la próxima reencarnación, haciendo, como nos dice aquí el Evangelio, que pueda renacer con aquella necesidad de pagar aquella deuda moral. Es una deuda moral, porque aquella contribución que hace el prójimo para nuestra vida en bien, siempre debe ser reconocida con bien, con expresiones de cariño, no de la misma forma, no de la misma envergadura, sino con expresiones cariñosas que demuestren el aprecio y la fortuna de tener a esas personas en nuestra vida. Amigos míos, continúa. Si conocéis todos los vínculos que unen vuestra vida actual a vuestras existencias anteriores, si pudieses captar con una sola mirada la innumerable cantidad de relaciones que ligan a los seres entre sí en bien del progreso mutuo, admirarías mucho más aún la sabiduría de la bondad del Creador, que os permite volver a vivir para que lleguéis a Él. Y este mensaje final, en este trecho, voy a leerlo nuevamente. Amigos míos, si reconocéis todos los vínculos que unen vuestra vida actual a vuestras existencias anteriores, si pudieses captar con una sola mirada las innumerable cantidad de relaciones que ligan a los seres entre sí, en bien del progreso mutuo, admirarías, prestemos atención aquí, admirarías mucho más aún la sabiduría y la bondad del Creador que os permite volver a vivir, para que lleguéis hasta Él.
Por lo tanto, la experiencia del servicio, de la gratitud y la ingratitud hace parte de un ejercicio todavía mucho más grande. El ejercicio de reconocimiento de la labor de la divinidad en cada una de nuestras vidas. En verdad somos gratos por nuestra propia existencia. Somos gratos por la naturaleza. Somos gratos por nuestra familia. Somos gratos por todas aquellas cosas que quizás nos quejamos. Y que la divinidad nos provee de forma natural. Cuando nosotros aprendamos a reconocer el esfuerzo del otro, aprendamos la gratitud y dejemos atrás esa ingratitud, cuando nosotros comencemos a dar un servicio a las demás personas de una manera desinteresada, entonces nosotros también seremos capaces de reconocer cuánto beneficio obtenemos de manera desinteresada de parte del Creador. Reflexionemos porque necesitamos avanzar en nuestra vida. Necesitamos reencontrarnos con la felicidad y necesitamos un día también reencontrarnos con nuestro Creador. Es así nuestra reflexión del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad a todos ustedes. Les dejo un gran abrazo y les recuerdo que el próximo viernes vamos a estar nuevamente juntos. ¿Sí? A las 8:30 de la noche de Brasilia. Y ahí va calculando la hora en sus respectivos países. Muchas gracias a ustedes por su compañía y buenas noches.